Página 55. Las 1000 caras del realismo, por Hilary Putnam, 1987. 1.3. ¿Por qué la intencionalidad es un problema tan insoluble? El problema, por decirlo brevemente, es que el pensamiento mismo ha sido tratado por la filosofía, cada vez en mayor medida, como una proyección que remite su pedigrí al siglo XVII. La razón es clara, no hemos tenido éxito a la hora de dar algún contenido a la teoría de que el pensamiento es, justamente, una propiedad primitiva de una misteriosa sustancia, la mente. TV escribe. La mente es algo que no puede ponerse sobre la mesa, como uno pone un racimo de bananas. ¿De dónde surge el pensamiento? Si la mente, es donde el pensamiento surge, aún nadie ha podido colocar en un plano físico eso que le llaman mente. Putnam escribe. Como Kant señaló en la primera crítica, no tenemos ninguna teoría de esta sustancia llamada mente o de sus poderes, y ninguna perspectiva de tener una. Sí, a diferencia del Kant de la primera crítica, tal como yo leo la crítica de la razón pura, insistimos en ser fieles a los supuestos objetivistas fundamentales, el único camino que entonces podemos tomar es el de que los fenómenos mentales tienen que ser, en algún sentido, estrechamente derivados de fenómenos físicos, como Diderot y Hobbes ya habían propuesto. TV escribe. Luego, si no hay cuerpo, ¿cómo puede demostrarse que hay o no hay mente y pensamiento? Hemos inventado conceptos, ideas, interpretaciones de los estímulos. Lo externo golpea primero, y sin estímulo, ¿cómo podría haber pensamiento? Putnam escribe. Por supuestos objetivistas fundamentales entiendo. 1. El supuesto de que se puede trazar una clara distinción entre las propiedades que las cosas tienen en sí mismas y las propiedades que nosotros proyectamos, y 2. El supuesto de que la ciencia fundamental en singular, ya que solo la física tiene hoy ese estatus, nos dice qué propiedades tienen las cosas en sí mismas. Aunque quisiéramos suponer, junto con Wilfrid Sellars, que las sensaciones desnudas, las cualidades sensibles fundamentales de la experiencia no van a ser reducidas a física, sino que de alguna forma han de añadirse a la ciencia fundamental en algún siglo futuro, ello no afectaría mucho a la situación. Sellars no adelanta que la intencionalidad se convertirá en algo que tenemos que añadir, en ese mismo sentido, a la física, sino más bien supone que una teoría del uso de las palabras es todo lo que se necesita para dar cuenta de ella. El objetivismo moderno se ha convertido simplemente en materialismo. Y el problema central para el materialismo consiste en explicar la aparición de la mente. Pero, si explicar la aparición de la mente significa resolver el problema de Brentano, esto es, decir en términos reductivos qué es pensar que hay muchos gatos en el vecindario y qué es recordar dónde está París, etc., ¿por qué deberíamos pensar ahora que eso es posible? Si se ha demostrado que reducir el color, la solidez o la solubilidad a la física fundamental es imposible, ¿por qué debería ser más fácil de resolver este programa reduccionista mucho más ambicioso? Empezando a finales de la década de los 50, yo mismo propuse un programa en filosofía de la mente que ha llegado a ser ampliamente conocido bajo el nombre funcionalismo. Mi funcionalismo afirmaba que los seres pensantes son composicionalmente plásticos, esto es, que no hay ningún estado o evento físico, es decir, ninguna condición necesaria y suficiente expresable a través de una fórmula finita del lenguaje de la física fundamental de primer orden, para ser, ni siquiera, una ocurrencia físicamente posible, dejemos aparte la posibilidad lógica o la posibilidad metafísica, de un pensamiento con un contenido proposicional dado, o un sentimiento de cólera, o un dolor, etc. A fortiori, las actitudes proposicionales, las emociones, los sentimientos, no son idénticos a estados cerebrales, ni siquiera a estados físicos caracterizados más ampliamente. Cuando propuse esta tesis,
Señalé que pensar sobre la mentalidad, la afectividad, etc., de un ser como aspectos de su organización para realizar una función nos permite reconocer que cualquier clase de sistema o de ser lógicamente posible podría ser consciente, exhibir mentalidad y afecto, etc., exactamente en el mismo sentido sin tener la misma materia, sin estar hecho, en absoluto, de materia en el sentido de las partículas elementales y de los campos electromagnéticos. Ya que seres con constituciones físicas muy diferentes, e incluso no físicas, podrían tener la misma organización funcional. Lo que queremos investigar es la naturaleza de la organización funcional humana, y animal, no la naturaleza de una misteriosa sustancia por un lado, o una simple información fisiológica adicional, por otro. También propuse una teoría acerca de en qué consistía nuestra organización funcional. Una teoría que actualmente he abandonado era la teoría de que nuestra organización funcional era la de una máquina de Turing. La he abandonado porque creo que hay buenos argumentos que muestran que los estados mentales no son solo composicionalmente plásticos sino, también, computacionalmente plásticos. Lo que quiero decir con esto es que criaturas físicamente posibles que crean que hay muchos gatos en el vecindario, o lo que sea, pueden hacerlo mediante un número indefinido de programas diferentes. La hipótesis de que hay una condición necesaria y suficiente en términos computacionales, o en términos computacionales cum físicos, para la presencia de una creencia dada es poco realista, justamente en el mismo sentido de que la teoría de que hay una condición necesaria y suficiente, en términos fenomenalistas, para la presencia de una mesa es poco realista. Tal condición tendría que ser infinitamente larga, y no construida de acuerdo con ninguna regla efectiva, ni siquiera conforme a una prescripción no efectiva que pudiéramos proponer sin usar los propios términos que han de reducirse. Ni siquiera creo que todos los humanos que tengan la misma creencia, en diferentes culturas, o con diferentes cuerpos de conocimiento y recursos conceptuales diferentes, tengan en común una característica física cum computacional que pueda ser identificada con esa creencia. El nivel intencional, simplemente, no es reductible al nivel computacional más de lo que pueda serlo al nivel físico. Si esto es correcto, entonces el objetivista tendrá que concluir que también la intencionalidad debe ser una mera proyección. Pero, ¿cómo puede ningún filósofo pensar que esta sugerencia parezca siquiera tener sentido? Como vimos, la propia noción de proyección presupone la intencionalidad. Por extraño que parezca, y a pesar de su carácter absurdo, la idea de que el pensamiento es una mera proyección está siendo defendida por varios filósofos en los Estados Unidos y en Inglaterra. La fuerza de la tradición objetivista es tan intensa que algunos filósofos abandonarán las más profundas intuiciones que tenemos sobre nosotros mismos en el mundo antes que preguntarse, como hicieron Husserl y Wittgenstein, si la imagen completa no es un error. Por ello, en las últimas décadas del siglo XX nos encontramos con filósofos inteligentes que proponen que la intencionalidad misma es algo que nosotros proyectamos adoptando una perspectiva hacia ciertas partes del mundo, como si adoptar una perspectiva no fuera, a su vez, una noción intencional. Filósofos inteligentes que pretenden que nadie tiene realmente actitudes proposicionales, creencias y deseos, que creencia y deseo son únicamente nociones de una falsa teoría llamada psicología natural, y filósofos inteligentes que defienden que no existe una propiedad como la verdad ni una relación como la referencia, que es verdad no es más que una locución que usamos para elevar el nivel del lenguaje. Uno de ellos, Richard Rorty, un pensador de gran profundidad, observa que está comprometido a rechazar las intuiciones que subyacen a cualquier clase de realismo, y no solo al realismo metafísico, aunque la mayoría de estos pensadores escriben como si estuvieran salvando el realismo, en su versión materialista, abandonando la intencionalidad. Es como si no hubiera ningún problema en decir yo no niego que hay un mundo externo, lo que niego es que pensemos sobre él. Créanlo, esta es también la forma en que escribía Foucault.
La línea entre el relativismo a la franchise y la filosofía analítica parece ser más tenue de lo que los filósofos angloparlantes piensan. Algo bastante divertido es que la sobrecubierta de uno de los últimos ataques a la psicología natural lleva un anuncio entusiasta en el cual un crítico explica la importancia del libro, que está dentro de la sobrecubierta, diciendo que la mayoría de la gente cree que hay cosas tales como las creencias. Página 61.